centímetros de piedra, lo que en el fondo hace esa piedra es reducir la aparición de maleza. Y reducir la aparición de maleza significa menos mantenimiento. Y eso es re importante, ya sea en espacio público como en espacio privado. Y lo que hay que entender, que estos jardines que inicialmente se están viendo bastante raros y bastante áridos, en pocos meses, y esta es una comuna vecina que empezó un poquito antes que nosotros, que ya tiene algunos jardines que tienen 6 meses desde la foto que ustedes vieron recién, en muy pocos meses la piedra va a desaparecer y se va a ir cubriendo por una comunidad vegetal que tiene una diversidad muy importante, donde no solo buscamos reducir drásticamente el consumo de agua, sino que nos importa que durante alrededor de 8 meses al año tengamos eventos de floración que vayan uno detrás de otro, porque eventos de floración significan belleza. A la gente, a todos nosotros nos impacta un poco, sobre todo ahora que está el tema del desierto florido, pero también floración significa polen y néctar y por lo tanto biodiversidad. O sea, nos importa mucho no solo bajar, ojalá a la mitad el consumo de nuestras áreas verdes y un 20% del total de la comuna de consumo de agua, entre todos en el fondo, sino que nos importa también aumentar la biodiversidad, que los indicadores de biodiversidad de nuestra comuna sean mejores. ¿Ok? Así que los invitamos a que sean parte de este proyecto. Hay un montón de información en Vitacura Sustentable y obviamente vamos a ir subiendo la mayor cantidad posible de información para darles una mano y que ustedes también puedan reducir su consumo de agua. Pero hoy día nos vamos a concentrar en otro tema del agua que tiene que ver con los cuerpos de agua, porque un cuerpo de agua puede jugar un tremendo rol en un jardín, de hecho, y es súper importante que en este como ciclo que hemos hablado de la biodiversidad, los corredores biológicos, este tema de la continuidad de la floración y la continuidad del crecimiento vegetal como una fuente de alimento para sostener biodiversidad, además de sostener floraciones, belleza, etcétera, es re importante entender que el agua es clave. O sea, no existe ningún sistema biológico que no necesite agua y de hecho tenemos que ver alguna forma de que el agua también esté presente, de incorporarla en el fondo en la menor proporción posible, obviamente, pero pensando en que los cuerpos de agua que tengamos en la comuna también sirvan de alguna forma como fuente o refugio para la biodiversidad de la comuna y del país. Y en eso hay algunos temas que tienen que ver con piscinas naturales, vamos a hablar de eso hoy día, y vamos a hablar también de pequeños estanques ornamentales como una forma de proveer agua fresca, sin contaminación, biológicamente pura, perdón, para la mayor cantidad posible de biodiversidad que eventualmente pueda venir a nuestro jardín, como podría ser, por ejemplo, abejas, insectos, moscas de las flores, eventualmente algunos anfibios, y ya vamos a hablar de eso. ¿Ok? Si tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat. Yo voy a tratar de ir leyéndola y si no, me la está mandando Carla Ignacia a mi celular para poder ir armando, como se llama, esta presentación en función de todas las preguntas que ustedes tengan también para poder hacerla un poquito más dirigida a cada uno de ustedes. ¿Ok? Así que voy a poner acá el chat abierto. Ahí está. Excelente. Agua, piscina natural, un estanque de nado eventualmente para los que tengan alguna propiedad en algún lugar donde no haya sequía. Podría ser el sur de Chile, por ejemplo, alguna zona donde estemos bien de lluvia. O tal vez un pequeño estanque ornamental, un cuerpo de agua que eventualmente podría estar en algún lugar de su jardín, donde lo que de alguna forma queremos es tener agua que sea, desde el punto de vista biológico, físico, eh, puro, cristalino, transparente, porque entendemos que ese cuerpo de agua, además de proveer felicidad, placer, belleza, relajación o lo que ustedes quieran en el fondo, también provee hábitat, o sea, es una oportunidad para que la vida silvestre encuentre un lugar donde establecerse también en nuestras casas. Y esto también aplica a los que tal vez tengan una propiedad agrícola o eventualmente tengan la suerte de que lo atraviese una sequía, un canal. Podemos hacer algún grado de intervención, siempre que esté acorde a la legislación y a la ley, obviamente, para generar que ese canal o ese pequeño curso de agua también sea parte de este corredor biológico, también sea desde el punto de vista como biológico apto para que la mayor cantidad posible de vida silvestre pueda eventualmente llegar al jardín y con eso podemos, además de generar belleza, sonido o las cosas que a ustedes se les ocurran, generar un montón de atractivos desde el punto de vista como estético, pero un montón de atractivos desde el punto de vista de la biodiversidad. Entonces ya no solo se trata de que tengamos vegetación adecuada, que tengamos estos ciclos de floración o tal vez esta generación de hábitat construyendo estructuras que eventualmente puedan cobijar vida silvestre, sino que además nos importa que esta vida silvestre encuentre agua en nuestros jardines
e incluso para aquellos que eventualmente trabajen en temas productivos, temas agrícolas, podríamos pensar en generar reciclaje de agua, y eso está bien interesante, limpieza de agua, reducir la carga de nutrientes que eventualmente podría traer esta agua y que podríamos eventualmente echar a algún río, algún lago, obviamente contaminándolo. Podríamos generar cuerpos o sistemas de agua donde se produce lo que se llama un tratamiento terciario, donde de alguna forma lo que hacemos es que reducimos la carga de nutrientes que lleva este agua utilizando sustratos, sistemas de bombeo y obviamente una comunidad de bacterias y una comunidad vegetal, y eso va a proveer agua limpia, no solo para devolverla al curso de agua, sino que le vamos a dar la opción a nuestro jardín de transformarse en un pequeño sistema biológico. ¿Ok? Ahí es re importante, no nos vamos a meter mucho en esto, es solo para que lo conozcan, porque hay lleno de temas técnicos que tienen que ver con tamaño de la gravilla, cantidad de agua, flujos, cargas de nutrientes, etcétera. Pero sepan que generalmente uno podría pensar en una estructura de estanque ornamental o de sistema que se va a llamar wetland, un sistema de sustratos y bacterias y material vegetal, donde eventualmente ustedes podrían pensar, por ejemplo, en descontaminar el agua o eventualmente ocupar sus aguas grises, pasarlas por este sistema para obtener un agua de mejor calidad y ocuparla eventualmente en riego o para sostener algún cuerpo de agua que podría ser hábitat también para vida silvestre, como se llama, en sus jardines. ¿Ok? Temas de technical wetland, y esto solo para que los conozcan, hay un montón de sistemas distintos con sistemas vegetales, sistemas de sustrato, sistemas aireados, sistemas de paso a través de sustratos de gravilla con o sin aireación, con o sin movimiento de agua, pero lo más importante es que hay que entender cómo podríamos construir un estanque ornamental, pero no solo como un cuerpo de agua, como lo típico que uno ve, como con el agua media verde o llena de alga o de lama, sino que nos importa pensar en construir un sistema de agua con agua completamente cristalina y que tenga indicadores físicos, químicos y biológicos extraordinarios. En el fondo, agua que es biológicamente pura y por lo tanto que es apta para la vida silvestre. ¿Ok? Y para que eso pase, vamos a tener que pensar en construir algo que se llama un biofiltro, o sea, un sistema de filtro biológico, que es súper fácil para que no se compliquen, donde vamos a hacer este tratamiento de agua para producir esta agua biológicamente pura. ¿Ok? Pero el paso a paso, lo primero, ¿dónde construyo este pequeño estanque ornamental? ¿Dónde lo hago? ¿Cuál es el lugar óptimo? Y sepan que en general, porque obviamente hay excepciones a la regla, pero cuando uno piensa en estanques ornamentales, ocupen o elijan algún lugar de su jardín donde lleguen por lo menos 6 a 8 horas de sol directo. Eso es súper importante. Pero no solo es importante que llegue sol, sino que eviten colocar sus estanques ornamentales debajo de ramas, por ejemplo, donde las aves se posen, porque las aves probablemente van a tener deposiciones y esas deposiciones caen al agua y van a tener un agua que no va a estar especialmente cristalina porque se va a llenar de algas. ¿Ok? Pueden hacer estanques ornamentales en zonas más sombrías si alguien eventualmente no tiene sol. Por suerte, y es parte de las preguntas que me están haciendo, hay algunas plantas, como se llama, que soportan la sombra y que eventualmente se podrían ocupar en estanques, pero en general traten de tener sol, eso es re importante. ¿Ok? Y también sepan que uno eventualmente podría tener, por ejemplo, un estanque que ya está construido, uno podría eventualmente construir esa zona de biofiltro que ya vamos a hablar en otro lugar del jardín, o podríamos tal vez cortar una parte del estanque que ustedes actualmente tengan o eventualmente la piscina y construir un biofiltro, así que eso es re importante, pero no se olviden que cualquier estanque o cuerpo de agua que ustedes hagan en su casa, hay que prestarle un montón de atención a la seguridad, porque un cuerpo de agua puede ser súper peligroso para un niño, entonces ojo donde lo construyan, ¿ok? Ahora pensando en temas como de vida silvestre, acuérdense que en general la exposición o exhibirse para un sistema, como se llama, o para sistemas animales, el que se exhibe se lo comen. Entonces, en general, cuando piensen en hacer un estanque ornamental o eventualmente una piscina natural o algún cuerpo de agua, piensen siempre en que ojalá la mayor cantidad posible de vegetación rodee ese cuerpo de agua,
porque de hecho en la medida que ustedes tienen como esta vegetación, probablemente la vida silvestre encuentre la condición que necesita para acceder a ese cuerpo de agua, cuidando de que la construyan de tal forma de que la vida silvestre pueda entrar y salir del agua. Y eso es re importante si alguien tiene como inquietud con temas de anfibios, muchos de ellos en peligro de extinción o vulnerables por pérdida de hábitat o por desgracia por algunos animales invasores como el sapo africano, la rana africana, que fue un gran desastre. Pensar en que la vida silvestre pueda entrar y salir del estanque es re importante, y para eso muy importante vegetación, porque en general exhibirse significa obviamente que alguien te puede eventualmente comer y por lo tanto la muerte. Y lo otro, si alguien tiene inquietud o ganas de tener sistemas vegetales o comunidades vegetales con agua en el fondo, pensando en que eventualmente pueda llegar vía silvestre, como podrían ser algunas aves zancudas, patos, etcétera, es re importante entender que en general esa vida silvestre también necesita algún tratamiento desde el punto de vista de la vegetación que rodea al cuerpo de agua para poder esconderse. Y esta es una foto que me emociona mucho, que es de una foto de mi casa, y entre medio de esas ramas que ustedes ven ahí hay un nido con un montón de huevitos, o dos huevitos creo que hay, no me acuerdo, pues fue hace un buen tiempo, de esta ave en el fondo que está nidificando y que necesita el agua como parte del hábitat donde ella se desarrolla. ¿Ok? Así que importante, ¿dónde? En un lugar donde llegue sol directo, sobre todo si quieren tener plantas acuáticas que sean alucinantes. Ojo con la profundidad, no solo desde el punto de vista de la seguridad, y para eso van a tener que ponerle probablemente una reja si hay niños que eventualmente puedan sufrir un accidente, pero es re importante entender que cuando uno hace estanques ornamentales, no hay que hacer estanques muy bajos, mínimo 60 centímetros, porque en general cuando son muy bajos se calientan muy rápido y eso es re malo para la vida silvestre, para la biología y para tener esa agua completamente cristalina. Les va a pasar que si hacen estanques muy bajitos, se les va a calentar muy rápido y esa agua que se calienta muy rápido se va a transformar en probablemente agua verde con algas, eventualmente con mal olor, porque la vida biológica que necesitamos para que este sistema funcione no va a poder sobrevivir, en el fondo no va a poder hacer el trabajo. Y no se olviden que es re importante el tema de la seguridad. Así que una reja, ornamental, no ornamental, cada uno decida lo que quiere hacer, pero no se olviden por favor de poner una buena reja que evite cualquier tipo de accidentes, porque en el agua pueden pasar cosas bastante complejas. Y no se preocupen si no tienen selloras de luz, hay algunas plantas tropicales como los filodendros o las colocáceas que pueden estar en estanques ornamentales siempre y cuando el cuello de la planta esté prácticamente sobre la superficie, vamos a hablar de eso, pero hay algunas plantas tropicales que no tienen ningún problema en estar en zonas semisombrías y en general se les reconoce porque tienen hojas bastante grandes como estos mantos de Eva o estas colocáceas o eventualmente un filodendro. Algunas calas también pueden estar ligeramente sumergidas, así que no se achaquen los que no tengan necesariamente el agua que necesitan, perdón, la luz o el sol que necesitan. Y lo otro importante que mucha gente pregunta y como le preocupa, temas que tienen que ver con el tamaño. Porque uno imagina que para tener un estanque ornamental donde pasen cosas como que las aves tomen agua, lleguen abejas o eventualmente las aves se bañen, etcétera, es re importante pensar o entender que el tamaño no necesariamente es importante. Uno puede hacer en pequeños espacios de jardines, como se llama, pequeños estanques ornamentales donde eventualmente uno tenga sonido de agua, temas de belleza, y donde ese pequeño cuerpo de agua va a permitir que ocurra, como se llama, esta condición apta para que llegue biología. Y es re importante también pensar en general que cuando uno hace pequeños estanques de agua, sería importante considerar algo de movimiento, sobre todo para romper lo que se llama la tensión superficial. O sea, muchas veces uno tiene estanques de agua que están como totalmente tranquilos y esos estanques de agua tranquilos son medios complejos desde el punto de vista del movimiento del oxígeno en el agua, y el movimiento del oxígeno en el agua significa agua que se va a conservar biológicamente pura. El oxígeno es súper importante. Y respecto al tamaño, a mí me encantan estas fotos. Unas son de una presentación de un amigo francés, las otras son de internet. Pero uno se olvida lo importante que es el agua para la vida silvestre. Y cuando algunos de nuestros cuerpos de agua se secan o hay un montón de sequía para todos los que vivan cerca de zonas donde hay mucha vida silvestre todavía, ese pequeño cuerpo de agua que ustedes tengan puede ser clave para la supervivencia de abejas nativas y exóticas, pequeños reptiles, pequeños mamíferos.
Así que atrévanse, lo único importante que hay que entender para traer vida silvestre es que tiene que estar hecho de tal forma de que permita la entrada y salida y no hacerlo recto, porque eso permite la entrada pero no la salida. Fíjense como ¿cómo se llama? En estos ejemplos de acá hay una zona muy bajita y muy amable para que se posen las abejas o llegue esa lagartija a tomar agüita. ¿Ok? 6 horas de sol, con eso ya estamos claros. Temas importantes que tienen que ver con la forma. Porque muchas veces cuando uno piensa un estanque ornamental, pasa que uno siempre imagina unas formas como súper orgánicas, muy como unas suertes como de ameba, pero vamos a ver que esa forma no necesariamente es muy buena porque produce lo que se llama bolsones de agua caliente y el agua, en la medida que la temperatura aumenta, el oxígeno se va al sistema y agua sin oxígeno es lo que uno llamaría agua muerta. Entonces es re importante que la circulación en tu estanque sea ágil, que no existan esas zonas como de bolsones. Y lo otro que hay que entender que cuando uno hace un estanque de agua o un cuerpo de agua, no puede ser muy bajo, lo que no significa que tenga alguna proporción baja, pero cuando uno hace todo el estanque muy bajo, se calienta, como les dije, o se enfría muy rápido, y eso no es especialmente amable para la vida silvestre, pero sí es importante considerar que la profundidad tiene que ser variable. ¿Y por qué es importante que sea variable? Porque a la medida que ustedes generan estas diferencias, como que se llama, de altura o de profundidad del agua, se van a generar hábitat, sobre todo para poner plantas diferentes, porque las plantas de agua, y son algunas de las preguntas que nos han hecho, tienen profundidades de crecimiento que son diferentes. Y muchos de los errores que uno comete, por ejemplo, cuando uno hace estanques ornamentales, es que a veces la profundidad es demasiado baja para un loto, para un nenúfar, y demasiado alta, por ejemplo, para una totora o para un junquillo. Entonces, ojo con eso, ya lo vamos a hablar, pero no solo importa la forma, sino que es re importante la profundidad, re importante, como se llama, que esa profundidad permita, obviamente, que la vida silvestre pueda eventualmente entrar y salir. ¿Ok? Ahora, si alguien eventualmente quisiera hacer, por ejemplo, o tener una profundidad más baja, sepan que de hecho eso se puede hacer, pero no lo hagan nunca en una zona que reciba demasiado sol directo porque se va a calentar muy rápido. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tuviese algún espacio de sombra en la entrada de la casa, en el jardín, donde llega muy poco sol y quieren hacer algún pequeño cuerpo de agua, ahí la profundidad puede ser mucho menor y no es muy importante porque la probabilidad de que eso se caliente es bastante baja, de hecho. Así que desde ese punto de vista no hay problema. Y lo otro respecto del movimiento del agua, recuerden que en general lo que les dije es que uno debiese tratar o intentar de no hacer estanques ornamentales que tengan estas formas tan orgánicas, tan como llenas estas suertes como de vesículas, por llamar así, porque, como les dije en un principio, cuando uno hace un estanque con una forma muy irregular, en estas zonas que están marcadas como con la flecha, normalmente cuesta mucho que el agua circule y se genera lo que se llama un bolsón de agua caliente. Y mientras más se calienta el agua, menor es la cantidad de oxígeno que puede estar disuelto en el agua. Y por lo tanto, si no hay oxígeno, la vida silvestre, que entre otras cosas se preocupa, por ejemplo, bacterias y pequeños organismos, de mantener el agua biológicamente pura, no pueden sobrevivir porque no hay oxígeno y esto eventualmente podría resultar incluso en un sistema anaeróbico donde yo podría tener mal olor, un montón de lama, ¿cachai? Un estanque ornamental que funciona bastante mal. ¿Ok? Acá hay un ejemplo. Un estanque ornamental en la entrada de una casa que tiene una profundidad alrededor de 20 centímetros. De hecho, es como una suerte de espejito de agua. Pero fíjense que este jardín, y se nota por el material vegetal, es un jardín que tiene más bien sombra. Hay muy poco sol directo. Está puesto en una suerte como de centro de la casa donde está rodeado por construcciones por todos lados. Por lo tanto, hay lo que se llaman conos de sombra. O sea, la casa proyecta sombra sobre el mismo estanque. Por lo tanto, que la profundidad sea baja importa poco, porque como no le llega mucho sol, nunca se va a calentar demasiado y por lo tanto puede tener una cantidad de oxígeno relativamente importante. ¿Ok? Así que desde ese punto de vista, el agua está relativamente en buenas condiciones, bastante cristalina. Y si van a ser zonas bajas, uno eventualmente podría hacerlo, ya que hay un ejemplo, este jardín lo hicimos con la hamaca en una exposición que duró un mes completo y el agua se mantuvo impecable, porque esto es un juego de agua donde hay una parte de este estanque ornamental que tiene una profundidad muy baja, que son esa suerte como de rectángulos que salen de estos muros de adobe,
pero desde el punto de vista del volumen del agua, el volumen final, que se ve con toda esta suerte como de pastito verde, donde está cayendo el agua, es a lo menos 3 veces mayor, o sea, tiene 3 veces más agua que las partes más bajitas. La parte que ustedes ven con esa como plantita verde, ¿cómo se llama? Tiene 3 veces más volumen de agua que la parte baja. Por lo tanto, si el agua en la parte baja eventualmente se llegase a calentar, como yo estoy circulando el agua, ¿cómo se llama? Y la estoy haciendo caer por estos muros de adobe hasta esta suerte como de espejito, al momento de caer en el estanque más grande, que tiene un volumen mucho mayor y está totalmente cubierta con esta plantita flotante verde, por el hecho de que no recibe radiación, porque está totalmente cubierta y tengo movimiento de agua, ese estanque logra reducir la temperatura como para que el gran espejito de agua se mantenga con una temperatura razonable, por lo tanto con una cantidad de oxígeno, y todo el material vegetal que cubre el estanque mayor está haciendo el trabajo. Y ahí voy respondiendo, Norca, a tu pregunta. Me encanta que estés, siempre estás en varias charlas, y me encanta que eres súper inquieta y te gusta preguntar, y eso está bien bueno. Efectivamente hay plantas que limpian o purifican el agua, y esa purificación tiene que ver porque en la medida que las plantas van creciendo, necesitan nutrientes para poder crecer, y eso significa que de alguna forma van a tener que retirar nutrientes del agua, fósforo, nitrógeno, potasio, y muchas de esas formas de nutrientes pueden ingresar a las plantas porque hay bacterias que hacen el trabajo de transformar compuestos que las plantas no pueden absorber en compuestos que las plantas finalmente sí van a poder absorber. Y hay temas alucinantes desde el punto de vista de las plantas, en que algunas tienen la capacidad de concentrar incluso algunos contaminantes. Entonces, por ejemplo, tú podrías tener plantas que eventualmente podrían concentrar arsénico, o podrías tener plantas que concentran un exceso de fósforo, y por lo tanto tú podrías reducir la cantidad de fósforo que, por ejemplo, vuelve un cuerpo de agua, y con eso obviamente estás ayudando a reducir la contaminación. Así que eso es re importante, entender que hay plantas que efectivamente te ayudan a mejorar las condiciones del agua. Ahora la pregunta es, ok, hablamos de el tamaño, el lugar, vimos que no fueran estas formas irregulares, que ojalá fuera una forma que fuera fácil de limpiar, y hemos estado hablando como someramente un poco esta cosa del biofiltro, o sea, una construcción, una parte de este estanque ornamental, donde se produce el fenómeno increíble, donde las bacterias, como se llama el sustrato y el material vegetal, la comunidad vegetal que vamos a ocupar, se encargan, como se llama, de transformar esta agua en algo que es biológicamente pura. O sea, el biofiltro, que es de lo que vamos a empezar a hablar ahora, es clave, y es de hecho lo que garantiza que ustedes tengan agua completa y absolutamente cristalina, y que tenga de hecho características extraordinarias, como se llama, biológicas en el fondo, para la vida silvestre. Y es súper relevante, y porque tenemos gente de Argentina y de Perú que nos acompaña hoy día, así que muy emocionante. Salimos acá de Vitacura, todo Chile y fuera de Chile también, y bienvenidos que están acá, nos pone muy contentos. En países como Perú, eventualmente el norte de Argentina, donde podría ser un problema el dengue, que es una enfermedad que transmite un mosquito, en la medida que yo tengo estanques ornamentales que están biológicamente funcionando bien, los insectos como las libélulas, las notonectias, eventualmente algunas damiselas, van a llegar, como se llama, a vivir en mi estanque, y entre otras cosas se van a comer a las larvas de mosquitos que transmiten estas enfermedades que son peligrosas. Entonces, un estanque ornamental bien pensado con un buen biofiltro no solo es bonito, sino que desde el punto de vista sanitario, por llamar así, podría ser también una tremenda ayuda para reducir, aunque suene raro, el riesgo de la propagación de enfermedades que transmiten mosquitos, precisamente porque la vida silvestre que vive en este estanque se va a hacer cargo de comerse las larvas de estos mosquitos que eventualmente puedan ser el vector de la enfermedad. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ok, biofiltro para purificar el agua, pero la pregunta es, ¿cómo se construye? ¿O qué es un biofiltro? ¿Qué tamaño tiene que tener? ¿Qué profundidad? Y es re importante entender eso, porque muchas veces pasa en muchos proyectos de piscinas naturales o de estanques que hay problemas desde el punto de vista del funcionamiento, porque se nos olvida respetar algunas claves que son re importantes y que tienen que ver con el tamaño del biofiltro, entendiendo que cuando hablemos de tamaño de biofiltro vamos a hablar esencialmente de superficie, eso quiere decir metros cuadrados, tamaño en superficie, pero también vamos a hablar
de la proporción de esa superficie respecto del cuerpo de agua. O sea, hay algunas reglas súper importantes que hay que respetar, porque si no la probabilidad de que tengamos agua completamente cristalina es baja, ¿ok? También tiene que ver con la calidad del agua. Si yo estoy ocupando, por ejemplo, agua gris, estoy reciclando agua o agua de canal o agua que eventualmente arrastra muchos nutrientes y que por lo tanto sea hipertrófica con muchos nutrientes, voy a tener que hacer un biofiltro más grande que si yo ocupo un agua, por ejemplo, del sur de Chile, donde naturalmente es oligotrófica o con muy pocos nutrientes. Y también tiene que ver con la calidad de agua que queramos desarrollar. O sea, si uno quiere el agua así como totalmente cristalina, impecable, vamos a tener que pensar en probablemente un biofiltro más grande. Pero si no tenemos tanto espacio o no nos importa que el agua esté no tan bien, probablemente vamos a poder ocupar eventualmente o tener un biofiltro que sea un poquito más chiquitito. Y lo otro importante que hay que entender es que este biofiltro tiene que tener la mayor superficie posible, y eso tiene que ver con el sustrato, ya lo vamos a hablar, para que las bacterias benéficas que hacen el trabajo tengan un montón de espacio para poder purificar el agua, porque esencialmente este es un sistema que funciona con bacterias benéficas, obviamente, y esas bacterias necesitan oxígeno. Es súper relevante el oxígeno no solo para que las bacterias respiren, sino que además para, en el caso puntual de, por ejemplo, la limitación de fósforo, que es algo de lo que vamos a hablar ocurra, necesito, como se llama, oxígeno para que el oxígeno, junto con el fósforo que anda dando vuelta en el agua y junto con el carbonato, como se llama, precipiten y salga del agua, y en la medida que hay menos nutrientes dando vuelta, vamos a tener el agua completamente cristalina. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de biofiltro? Unos muy simples que tienen que ver con sistemas, como que se llama, hidrobotánicos, que funcionan esencialmente con comunidades vegetales, plantas. Otros que se llaman technical wetland, que es un sistema que funciona con plantas y con sustrato. Y un último sistema del que no voy a hablar mucho porque no es especialmente emocionante, que se llama BSF o acumulación de biofilm, que funciona esencialmente con bacterias, pero no tiene planta y lo encuentro útil, pero un poco feo. O sea, es mucho más emocionante, obviamente, con planta. Y hay que entender que, como hablamos de superficie, acuérdense que el tamaño del biofiltro en metros cuadrados tiene que ver con el tipo de agua que queremos lograr, pero también con el tipo de biofiltro que vamos a diseñar. Cuando pensamos solamente en material vegetal, por lo menos el 50% del área tiene que estar cubierta con plantas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un estanque ornamental de 10 metros cuadrados, 5 metros cuadrados tienen que tener material vegetal, por lo menos el 50%. Y si ocupo un sistema de technical wetland, y ya lo vamos a estudiar, puedo bajar un 35, un 40%, incluso un 30, un tercio aproximadamente. Y si ocupo un sistema BSF, que es esencialmente el paso del agua por una caja de piedra, podríamos reducir a un 5 o a un 15% del área. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me interesa tanto hablar del tema hidrobotánico, que es un sistema que funciona esencialmente con material vegetal? Y eso es bien interesante porque al final, para todos los que les gusten las plantas, los nenúfares, un montón de plantas acuáticas increíbles y plantas que no necesariamente están dentro del agua, pero que pueden tener sus raíces dentro del agua, pero el cuello fuera, vamos a hablar de eso. Este es el que ofrece la mayor diversidad desde el punto de vista de la cantidad de plantas que yo podría ocupar, porque tengo a lo menos un 50% de la superficie, como que se llama, de el agua cubierta con plantas, y eso es súper interesante, y para la vida silvestre suele ser el más interesante también. Pero yo podría hacer un sistema de technical wetland donde diseño o genero un sistema de circulación de agua a través de un sustrato de piedra. Fíjense, este es un tratamiento de technical wetland para una piscina natural de proporciones más o menos importantes, donde lo que estamos haciendo acá es obligando al agua a pasar a través de una cama de piedra que está con una planta que se llama Phragmites australis, y en el fondo, a través de un sistema de bombeo, lo que estamos haciendo es obligar al agua a pasar lentamente entre medio de las piedras y estas plantas, y ahí se produce la magia de la purificación del agua. ¿Ok? Puede ser con un flujo horizontal, de arriba abajo, vertical de arriba abajo o de abajo hacia arriba, eso no es tan importante, pero lo importante es que obligamos al agua a pasar a través de un filtro de gravilla en el fondo que está vegetado. Y para los que tengan problemas de aguas con cargas de nutrientes muy importantes, que vivan en zonas agrícolas, por ejemplo, para los que están en Argentina, donde eventualmente las napas puedan estar contaminadas con mucho fosfato, pasa también en zonas de Chile, me imagino Perú también.
y que probablemente tengan agua muy verde, con mucha alga, con mucha lama, esa alga flotante, que incluso tenga un olor un poquito malo. Probablemente este sistema donde uno hace un technical wetland, donde hay además movimiento de agua, eso aumenta radicalmente la cantidad de oxígeno. Alguien preguntaba por ahí cómo oxigenamos el agua, y lo más importante, Bárbara, para oxigenar el agua se oxigena con movimiento. Mucha gente piensa que con un aireador, por ejemplo, poniéndole burbujas de aire, el agua se oxigena, pero lo que hay que entender es que las burbujas de agua están muy poco tiempo en contacto con el agua y por lo tanto la posibilidad de traspaso de gases es bastante baja. En cambio, si tú haces como volar el agua, como de alguna forma está pasando en esta foto que te estoy mostrando, y hay golpe de agua, como se llama, ese golpe mueve el agua, rompe la tensión superficial, ese vuelo del agua por una superficie rica en oxígeno con un 21% es bastante eficiente también para que se produzca este intercambio gaseoso, y mientras más chiquitita la gotita de agua que tú generes, más oxigenada va a llegar el agua, como se llama, a tu estanque. ¿Ok? Pero no solo es un tema de tamaño de biofiltro, sino que es súper relevante entender cuál es la profundidad de agua en este biofiltro, entendiendo que el biofiltro es una zona con piedra. Hay que entender que la profundidad que tiene, desde el punto de vista de la superficie hasta donde empieza el biofiltro, la cantidad de agua, y ya lo vamos a ver, es súper relevante a la hora de pensar en plantas en el fondo. ¿Ok? Entonces, un tema tiene que ver con eso, cantidad de agua sobre esta masa de piedra, de gravilla. Y lo otro súper relevante tiene que ver con la profundidad de la gravilla, de hecho, ¿ok? La cantidad de piedra, entendiendo que el biofiltro, como veíamos en esta foto, es piedra, piedra basáltica, piedra granítica, piedra volcánica, siempre y cuando sea piedra que no tenga nutrientes, que sea desde el punto de vista químico inerte, o eventualmente una dolomita magnésica que libere carbonato magnesio. No nos metamos en eso, es química, pero esto es esencialmente una parte que tiene piedra donde vamos a obligar el agua a pasar a través. Esa profundidad es súper relevante, y en general, para tener una piscina natural o eventualmente tener, como se llama, agua cristalina, es súper importante que entiendan que eso tiene que tener una cierta profundidad. O sea, no basta con hacer un pequeño biofiltro de 10 centímetros. Normalmente son unos 50, 60 centímetros de profundidad con esta piedra que eventualmente sea inerte en una granulometría que es variable, normalmente alrededor de 1 centímetro de tamaño en la parte superior e inferior, pero en el sándwich intermedio suele ser una piedra, ojalá, de medio centímetro como máximo. Pero lo importante es que hay que entender que acá hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Lo primero es la profundidad de la piedra, y fíjense en este corte, y lo otro tiene que ver con la profundidad o la cantidad de agua que queda sobre la piedra. Si ustedes miran en lo que les estoy presentando ahora, a mano izquierda van a ver que las plantas quedan como súper sumergidas porque la cantidad de agua es grande. En el siguiente la cantidad de agua es más baja, y en el último la cantidad de agua todavía es menor. Eso quiere decir que acá tenemos una profundidad que tiene que ver con la cantidad de piedra que tengo, y otra profundidad que tiene que ver con la cantidad de agua que tengo sobre la piedra. Y eso es súper importante que lo entiendan, porque en general la profundidad de la piedra va a definir esencialmente la cantidad de espacio que tengo para que las bacterias benéficas que hacen el trabajo puedan vivir. Ellas necesitan. La piedra produce exactamente lo que las bacterias necesitan: superficie para anclarse. Quedan ahí las bacterias pegadas, y el agua que pasa entre medio les va aportando nutrientes, etcétera, y las bacterias que están ancladas en esta piedra van a hacer ese trabajo, como se llama, de fijar nutrientes, convertir nutrientes, transformar el nitrógeno en un gas, fijar el fósforo en crecimiento, o eventualmente producir nutrientes que las plantas puedan aprovechar. Y por eso es re importante entender que hay ciertas alturas que van entre 50 a 60 centímetros aproximadamente de piedra, es lo ideal. Es con lo que yo normalmente trabajo los biofiltros. Y fíjense cómo acá tenemos gravillas que son de tamaños distintos. En la parte de más abajo, más grande, porque no queremos que nuestro biofiltro se nos tape. Acá hay un sistema de tubos que están succionando agua y que de alguna forma están obligando al agua a pasar a través de la gravilla. En la zona intermedia, una gravilla un poquito más o bastante más chica, de alrededor de medio centímetro, estaría de unos 5 milímetros, estaría perfecto. Y arriba un poquito más gruesa, y esta cosa de la gravilla más grande arriba y más grande
abajo tiene que ver con tratar de que la probabilidad de que este sistema se tape, producto del crecimiento de las bacterias, sea lo más baja posible. ¿Ok? Tema importante que no les contamos al principio, estas charlas quedan grabadas en Vitacura Sustentable. Entonces, si de repente alguien se siente un poco perdido, perdió alguna idea o necesita profundizar, por favor, métanse a la página de Vitacura Sustentable y ahí está, esta charla la pueden volver a ver y por lo tanto pueden repasar todas las cosas que hemos ido conversando para que se puedan hacer un poquito una imagen un poco mejor. ¿Ok? Temas relevantes desde el punto de vista de cómo inyecto el agua a un sistema de biofiltro. Hay que tratar siempre de entrar por la mitad del biofiltro. Tengo esta masa de piedra y debajo voy a colocar un sistema de mangueras de drenaje para obligar al agua a pasar de abajo arriba o de arriba hacia abajo. Pero es súper importante cómo conecto este biofiltro. Siempre hay que tratar o intentar de entrar por la mitad y nunca por uno de los extremos. Entrar por la mitad asegura de alguna forma que el movimiento de agua va a ser lo más eficiente posible y lo mejor repartido para que la mayor cantidad posible de gravilla haga el trabajo. Y lo otro importante, además de esta profundidad de la gravilla y de esta profundidad del agua que la cubre, es entender el material vegetal, porque uno de los errores más importantes cuando uno hace estanques ornamentales, piscinas ornamentales, etcétera, tiene que ver con no entender que todas las plantas vienen de un sistema vegetal de origen de la naturaleza, donde crecen a profundidades que son diferentes y con requerimientos nutricionales que son distintos también. Eso quiere decir que el lugar de origen define las adaptaciones que tiene la planta y por lo tanto para qué la voy a poder ocupar. Entonces, en esta foto que me encanta, este vivarium, que es acuario con estas plantas que salen, fíjense cómo hay plantas que están totalmente sumergidas debajo del agua. Son plantas que crecen dentro del agua, no son algas, son plantas vasculares que aprendieron a sobrevivir debajo del agua. En su lugar de origen hacen exactamente lo mismo. Y otras plantas como este filodendro, que está en la foto de mano izquierda, que me gusta mucho esta foto, porque uno nunca pensaría que los filodendros crecen con los pies en el agua, dentro y fuera, son plantas bastante plásticas, pero lo alucinante es que si eventualmente nosotros quisiéramos hacer un estanque ornamental, podríamos pensar, por ejemplo, en ocupar un filodendro, siempre y cuando el filodendro esté justo en la superficie del agua, pero no sumergido dentro del agua. Entonces, entender de dónde son, cómo funcionan, cuál es su origen, cuáles son las cargas de nutrientes, para definir a qué profundidad, obviamente, vamos a poder colocar la planta en nuestro estanque ornamental. 6 zonas definen los ingleses. Las plantas que crecen en terrenos inundados, que tienen mucha agua, pero fíjense como el cuello, que es la zona donde nacen las raíces, en el caso de las plantas de la zona 1, están fuera del agua. Las raíces están en parte sumergidas en el agua, pero el cuello de la planta queda afuera. Fíjense como las plantas marginales, que son las zonas 2 y 3, ya crecen con el cuello, que es ese lugar donde nacen las raíces, debajo del agua. Y sin embargo hay plantas como los nenúfares, que crecen en lo que llamaríamos la zona 4, 60, 80 centímetros, y otras plantas que vamos a llamar totalmente sumergidas y son re importantes, son plantas oxigenadoras, para crecer definitivamente a una profundidad mayor. Y existe un sexto sistema vegetal que es súper interesante, sobre todo cuando uno tiene agua que es rebelde, que cuesta que se ponga cristalina, que flota y por lo tanto no tiene el sistema radicular en ningún sustrato, sino directamente en contacto con el agua. ¿Ok? Entonces, dime de dónde eres, yo te diré a qué te tuviste que adaptar. Y obviamente el lugar de origen define el lugar de esa planta en tu estanque. ¿Ok? Plantas que no les gusta para nada estar sumergidas, otras plantas que definitivamente pueden estar totalmente sumergidas, algunas plantas bien extraordinarias como la Lemna minor y la salvinia, que son dos plantas flotantes que alguna gente define como maleza. A mí me gusta bastante porque en el caso de un pequeño estanque ornamental son plantas que rápidamente van a cubrir la superficie cuando tengan aguas que tienen muchos nutrientes. Yo de hecho, este es el caso de una piscina de nado que se convirtió en estanque ornamental, se redujo el volumen de agua, la verdad que nadie ocupaba la piscina, se bajó el volumen para obviamente reducir el consumo de agua. Y se transformó en un estanque ornamental y estas plantas que ustedes ven flotando van a crecer a toda velocidad porque hay muchos nutrientes en el agua. Es una zona de Santiago donde el agua trae una cantidad de nutrientes importante y para poder purificar o limpiar el agua vamos a aprovechar esto que comentamos, Norca, que tiene que ver con
la capacidad que tienen algunas plantas de fijar nutrientes. Algunas lo hacen solo para crecer, otras son acumuladoras y otras son superacumuladoras, pero en la medida que las salvíneas, que esta suerte como de acordeones, van cubriendo, creciendo y cubren el agua completa, cuando se cubre completa, yo la voy a cosechar, voy a sacar a lo menos el 75% de la salvinia, y el momento que yo la saco, me voy a ir dando cuenta que, dado que las plantas crecieron y retiraron nutrientes, el agua se va empobreciendo, y el hecho de que el agua se vaya empobreciendo va a hacer que el agua se vaya colocando completamente cristalina, porque ya no tiene tantos nutrientes. Esas salvinas van a generar condiciones favorables como reducir la temperatura del agua, reducir la radiación, por lo tanto vamos a tener menos aparición de algas, pero me importa mucho esa habilidad que tienen para sacar nutrientes directamente del agua e ir creciendo a toda velocidad, porque todo ese crecimiento son nutrientes que salieron de la atmósfera, pero obviamente que salieron, como se llama, del agua, y eso significa que en general, para los que tengan aves de corral, por ejemplo, o los que tengan composteras, estas plantas que ustedes eventualmente puedan cosechar de sus estanques ornamentales para purificar el agua tienen cantidades de nitrógeno, de nutrientes que pueden ser súper importantes. De hecho, para los que produzcan huevos, por ejemplo, la Lemna minor tiene una cantidad de aminoácidos que no se puede creer, de hecho, para alimentar aves de corral. Así que podríamos ocupar estas plantitas que hemos ido cosechando como abono verde. ¿Ok? Repito, piscina que transformamos en estanque. Fíjense cómo esta piscina está cubierta de una planta que parece una suerte de acordeón que hemos dejado que crezca como loca y que cubra totalmente el agua. Cuando llegue a cubrirla totalmente, la vamos a cosechar, como se llama, alrededor de un 75%, la vamos a sacar de la piscina, y ese retiro significa que estamos retirando nutrientes del agua también, y en la medida que el agua se va poniendo más pobre, tenemos mejores condiciones y por lo tanto agua completamente cristalina y material vegetal disponible para compostar o eventualmente alimentar nuestras aves de corral. ¿Ok? Temas relevantes: plantas sumergidas significa oxígeno, súper importante. Oxígeno significa bacterias que funcionan, y también significa, si hay carbonato dando vuelta, carbonato es esa suerte de sarro que se genera en una tetera, la combinación de carbonato y oxígeno y fósforo genera un compuesto que precipita, y eso significa que el fósforo, que es el principal enemigo del agua cristalina, una vez que desaparece el sistema, vamos a lograr el agua cristalina, pero esas plantas sumergidas, entre otras cosas, generan un montón de oxígeno y además hábitat para que un montón de vida subacuática pueda vivir en nuestra piscina, y esa vida subacuática me importa mucho porque la vida subacuática, entre otras cosas, como por ejemplo estas, no me acuerdo si son Daphnia o Artemia, este pequeño organismo se va a preocupar, como se llama, de comerse las pequeñas algas del fitoplancton, y por lo tanto va a producir agua cristalina. Pero además estos pequeños insectos que son microscópicos, no se preocupen, no los van a ver, entre otras cosas también se hacen cargo de algunos insectos como los zancudos que podrían ser molestos. Y estoy hablando de esta larva que está acá abajo a mano derecha de su pantalla, esta larva acá, que es una damisela, es una depredadora extraordinaria, entre otras cosas, de larvas de mosquito. Se está viviendo en nuestros estanques, por lo tanto, vamos a ayudar a reducir la posibilidad de que haya mosquitos en nuestras casas. ¿Ok? Entonces, profundidades diferentes para tener plantas. 6 profundidades distintas. Súper relevante entender cuál es la profundidad que vamos a tener para poner, obviamente, la planta adecuada para la profundidad que de alguna forma con la que diseñamos nuestro biofiltro, entendiendo que mientras más profundas están, en general son menos eficientes, y entendiendo también que no necesariamente tienen que tener sistemas vegetales que tengan plantas como sumergidas. Uno podría ser, y este es el caso de la casa del profesor Wolfgang Kircher en Alemania, que vamos a tener mañana dando un seminario de piscinas naturales. Lo trajimos de Alemania, no por nada que ver con Vitacura, eso lo trajimos con la Maca, con mi socia, un hombre extraordinario. Y lo que él tiene, como se llama, es no solo un biofiltro sumergido, sino que tiene zonas donde tiene plantas con el cuello como sobre el agua, y hay una cantidad de plantas alucinantes para hacer praderas inundadas que no se puede creer. Son extraordinarias para hacer zonas de transición entre tu cuerpo de agua y eventualmente el jardín, para que la vida silvestre pueda entrar y salir. Y eso genera obviamente un montón de hábitat, condiciones súper favorables, flores, diversidad, belleza, perfume, etc. ¿Ok?
Pero es súper relevante eso. Cuando hagan estanque ornamental, por favor, estudien el lugar donde se encuentra esa planta en su sistema de origen y van a entender que hay plantas que definitivamente tienen que quedar con las raíces y el cuello debajo del agua, 30 centímetros sin ningún problema. Otras plantas que apenas se pueden sumergir, y me refiero al cuello, a ese lugar desde donde nacen las raíces. En este caso, fíjense, como tenemos una comunidad vegetal donde las plantas apenas están debajo del agua, 5 centímetros, y sin embargo hay un montón de plantas alucinantes donde las raíces llegan al agua sin ningún problema, donde uno tiene la capa de piedra y en el fondo tiene la parte superior de la piedra totalmente fuera del agua y por lo tanto los cuellos tienen, o las raíces tienen a lo menos 20 centímetros sin agua y después tienen agua y eso asegura que estas plantas crezcan vigorosamente y obviamente son plantas que están adaptadas a esta condición. ¿Ok? Entonces fíjense, a mano izquierda un biofiltro que está a 30 centímetros debajo del agua, un biofiltro que está a 5 centímetros debajo del agua en la parte central y un último biofiltro que está totalmente sobre el agua, donde en el fondo las raíces de las plantas llegan al agua, pero los cuellos de las plantas están totalmente fuera y eso es obviamente lo que permite la mayor diversidad posible. ¿Ok? Entonces ya sabemos la forma, el lugar, ya entendimos un poco esto de la profundidad del biofiltro y entendimos también este tema de que las plantas tienen que tener una cierta como profundidad de agua sobre el cuello. Entonces, imagínense que tenemos que armar un estanque ornamental pequeño en nuestra casa donde queremos tener este cuerpo de agua porque entendemos que es súper importante para la vida silvestre. ¿Ok? Entendemos, por lo tanto, que en la medida que tiene gradientes o profundidades distintas, eso permite que tenga una pendiente suave y gradual. Eso asegura que si alguien se cae, un niño o algo pueda salir, o eventualmente un animal, por lo tanto, reduce drásticamente la posibilidad de riesgo. Es súper interesante pensar en construir playas de gravilla, que no necesariamente tiene que verse la gravilla, uno puede plantar un montón de plantas acá, pero que sean lo más suave posible para que la vida silvestre, y me refiero esencialmente a insectos, anfibios, pequeños reptiles, etcétera, puedan entrar y salir sin ningún problema, y eso es re importante. Muchas veces pasa que cae un sapo o algo dentro del agua y se ahoga porque no puede salir. Fíjense, en este caso puntual, de esta piscina natural de Patrick Videquin, un francés que me prestó esta foto. Fíjense cómo hay plantas que están fuera del agua, pero en la medida que nos vamos acercando va aumentando la profundidad, pero las plantitas están bastante cerca de la superficie. Y pensando en nuestro gradiente, hay que entender que a la medida que yo tengo estas tres profundidades distintas que tienen que ver con la zona de más abajo de 80 a 20 centímetros debajo del agua, la zona siguiente que va a 5 centímetros hasta menos 20, o sea, tengo 5 centímetros de piedra sobre la superficie y, y al final 20 centímetros como debajo del agua, y después definitivamente tengo una zona donde sigue subiendo mi estanque, donde tengo 30 centímetros de piedra sobre el agua y otras zonas con 5 centímetros sobre el agua. Eso va a generar una comunidad vegetal rica y súper diversa porque tengo condiciones diversas para estas plantas que tienen obviamente profundidades diferentes. ¿Ok? Entonces es re interesante, pero no basta con eso. Obviamente la profundidad a la cual la planta va a crecer tiene que ver con la adaptación que ya tiene, pero es súper importante que tienen que ver, cosas importantes que tienen que ver también con temas que son la calidad del agua. Por ejemplo, alcalina o ácida. Para los que estamos en Santiago, agua alcalina. En Valparaíso, probablemente Rancagua, agua alcalina. Para los que están en Puerto Montt, Puerto Vara o en el norte de Argentina, agua ácida. ¿Ok? Para los que estamos en la zona central de Chile y en el norte, agua dura. Un montón de sarro en la tetera, en las cañerías, en el califón. Pero para los que están en el sur de Chile, agua blanda. Y por otro lado, para los que están en Argentina, en el Río de la Plata, probablemente a ustedes les va a tocar un sistema eutrófico con un montón de nutrientes en el agua, pero para los que estamos en Chile, por ejemplo, en Puerto Varas o en Frutillar, les va a tocar agua oligotrófica con muy pocos nutrientes. Entonces hay que entender todas estas características del lugar de origen de las plantas y todos los requerimientos que tienen para poder armar una comunidad vegetal que no solo sea interesante desde el punto de vista estético, que tenga temas de floración, que soporte estas condiciones de inmersión o de estar fuera, etcétera, sino que hay que pensar también en cuáles son todos los servicios ecosistémicos que estas plantas eventualmente puedan entregar y por lo tanto hay que volver a meterse en lo que vimos en la clase anterior: ciclo, arquitectura,
resistencia a la sombra, cuándo florecen, qué insectos eventualmente atraen, cómo es el tipo de la flor, porque así podemos entregar condiciones para no solo tener vida silvestre dentro del agua, sino que vida silvestre dando vueltas fuera del agua, como por ejemplo podríamos tener plantas pensando en colibríes, abejas nativas, moscas de las flores, etcétera, y obviamente sin descuidar la belleza. Estas son algunas, y esto es un estanque, por ejemplo, con agua blanda, estamos hablando de Puerto Vara, ácida, con distintas profundidades. Plantas como las nalcas, arándanos, aunque suena raro, que podríamos tenerla sin ningún problema con raíces en el agua, pero cuello fuera, algunos helechos o la lobelia tupa, extraordinaria para nuestros colibríes, algunas orquídeas como la bletilla striata o plantas como las hortensias de invierno, que pueden tener raíces sumergidas sin ningún problema, pero deben tener el cuello unos 5 centímetros fuera del agua, y la selección de plantas es realmente interminable. Y eso es súper interesante, pensando también, obviamente, en los nenúfares, plantas sumergidas o las plantas que crecen ya con sus cuellos debajo, para tener una comunidad que es ultra diversa. ¿Ok? Así que está bueno ese tema. Y van a encontrar en algunos libros, como libros del profesor Wolfgang Kircher, muchas de las características que estas plantas tienen. Si vienen de sistemas que necesitan un montón de nutrientes, plantas que tal vez necesitan pocos nutrientes, plantas que se pueden poner a alta profundidad, plantas que se pueden poner a baja profundidad, plantas que necesitan un montón de sol, plantas que necesitan más bien semisombra, plantas que son invasoras, plantas que no lo son. Y en la medida que uno va entendiendo esto, va a ir haciendo buenas selecciones vegetales, pensando además que es súper importante que entiendan, y eso también es uno de los grandes fracasos que uno tiene a veces cuando hace estanques ornamentales, que las plantas no solo viven a una cierta profundidad, sino que además vienen de sistemas donde hay una cierta cantidad de nutrientes. Entonces, si ustedes quieren tener unos lotos, unos nenúfares alucinantes, si los plantan en agua oligotrófica o pobre en nutrientes, claramente no tienen ninguna opción, porque es una planta que necesita un montón de nutrientes. Pero como hay pocos nutrientes, la planta se va a morir de hambre. Y sin embargo, si ustedes, por ejemplo, viven en Misiones o viven, como les dije, en el Río de la Plata, que probablemente tengan aguas con muchos nutrientes, van a tener unos nenúfares alucinantes. Entonces es súper interesante que entiendan eso, que cuando no hay nutrientes, las plantas crecen poco, y cuando hay nutrientes, las plantas crecen un montón. Y fíjense en esta foto de los esteros de Liberá, para los que son de Argentina, fíjense cómo tenemos una diversidad de plantas y un crecimiento, y eso tiene que ver con que estas plantas tienen una carga de nutrientes muy importante, y fíjense que las plantas que están más cerca, que son como nenúfares, ninfoides, en realidad es otra familia, que están con sus raíces bien abajo, sumergidas, y sin embargo, fíjense donde van los caballos arrastrando el bote, claramente esa zona es mucho más baja, y el tipo de plantas que crecen es totalmente distinto. Entonces, eso es súper importante, profundidad y cantidad de nutrientes y características del agua también van a definir, obviamente, cuál es el tipo de plantas que podemos ocupar. ¿Ok? De hecho, hay plantas que viven en zonas que se inundan periódicamente, en Sudáfrica también, en Chile, plantas que eventualmente se inundan durante unos meses, después el agua baja, y es súper interesante conocerlas porque eso obviamente les va a permitir armar comunidades vegetales súper diversas, súper interesantes, atractivas, que florecen un montón, y eso obviamente es parte de lo que tenemos que pensar. Fíjense, esto es Estados Unidos, esto creo que es el río Mississippi lleno de nutrientes, también bastantes nutrientes que bajan de la agricultura, una comunidad de competitivas que crece como loca, con una cantidad de flores impresionante, que de tanto en tanto se inunda, así que ahí la vemos espectacular, que es muy distinto a lo que pasa en Sudáfrica, fíjense en este sistema, donde estas calas están bonitas, pero no especialmente vigorosas, de hecho están bien al filo, y están creciendo en un sustrato que es pura piedra, y fíjense cómo la cala está cerca del agua, pero no dentro del agua, y eso es re interesante. Ahora, cuando llega el invierno, el agua sube, la cala va a quedar ligeramente sumergida cuando llegan las nubes, pero el resto del año crece muy cerca del agua, pero no con el cuello dentro del agua. Y eso es re importante que lo entiendan, obviamente, para elegir bien el material vegetal que quieran ocupar. ¿Ok? Entonces, es importante entender eso. Porque si yo eventualmente tengo, por ejemplo, aguas grises y estoy interesado en reciclar el agua gris, pero quiero hacerla pasar por un sistema de biofiltro, tal vez porque no quiero generar olor o porque tal vez tengo algún proceso productivo, o eventualmente aguas que carguen con muchos nutrientes y quiero bajar la carga de nutrientes, estas plantas que crecen como locas, súper rápido, súper vigorosas y que vienen de estos sistemas donde hay normalmente mucha comida,
van a tender naturalmente a crecer como locas cuando hay mucha comida y por lo tanto muchos nutrientes. Van a sacar un montón de nutrientes del agua y eso es exactamente lo que nos interesa. Entonces, saber de dónde vienen, cómo se comportan, hace que podamos hacer comunidades que de alguna forma respondan a el requerimiento que tenemos, ¿ok? Eso es re importante. Y si tenemos aguas con pocos nutrientes, probablemente las calas que les comenté van a ser esta planta de acá extraordinaria porque está acostumbrada a vivir con poco, pero estas de acá están acostumbradas a vivir con bastante, ¿cachai? Así que les vamos a tener que proveer esas condiciones, ¿ok? Temas importantes, obviamente cuando uno piensa en las plantas, es el argumento evidente, ¿cachai? Sino que tiene que ver con, por ejemplo, temas que tienen que ver con arquitectura, forma, ciclo, tolerancia a la sombra, dinámica estacional, crecimiento, color, disponibilidad de polen, de néctar, generación de hábitat, etcétera. Pero lo que hay que saber es que si alguno de ustedes quiere tener un estanque ornamental, por ejemplo, con plantas que son voraces, como una ninfea, un mal llamado loto, más bien un nenúfar, hay que pensar en que tal vez no necesariamente podamos plantar nuestra planta directamente en la gravilla, en nuestro biofiltro, sino que vamos a tener que pensar en plantar nuestra planta en una maceta con un suelo que le entregue los nutrientes que necesita. Fíjense lo que estamos haciendo acá en la piscina que convertimos, transformamos el estanque, como se llama, la piscina en un estanque ornamental, donde lo que hicimos fue poner un montón de nenúfares. Fíjense, esa superficie completa de piedra reduce drásticamente el volumen de agua necesario para llenar, obviamente, o sea, ya no existe acá parte honda, y esta zona de gravilla va a actuar como biofiltro, vamos a obligar al agua a pasar a través de esta gravilla, pero como queremos tener nenúfares, lotos, que tengan un montón de flores y que estén bonitos, no los vamos a plantar directamente en la gravilla porque se van a morir de hambre, los vamos a plantar, como se llama, en tierra, en arcilla, pero no vamos a dejar la arcilla, la tierra, fíjense que está acá totalmente expuesta, sino que una vez que lo plantamos y eventualmente le ponemos algún fertilizante o alguna ayuda, le vamos a colocar, como se llama, también una capita de piedra para que no se nos contamine el agua con nutrientes, porque eso va a ser bastante malo, se nos va a poner el agua verde y lo que queremos exactamente es que, como se llama, el agua no se nos ponga fea, queremos que el agua esté completamente cristalina. Fíjense, acá está el proceso, vamos a ir de a poco, planta voraz, que le encanta los nutrientes, que el agua no se los va a poder entregar, lo plantamos en un macetero con una arcilla muy pegajosa, le vamos a colocar en la base algún fertilizante de liberación lenta, pero como no queremos que esa tierra ensucie, como se llama, el agua o libere nutrientes, le vamos a colocar unos 5 a 10 centímetros de gravilla, cuidando de dejar el brotecito relativamente libre para que esta planta pueda crecer. Y esto de ocupar esta maceta dentro del estanque se puede ocupar para cualquier planta que tenga un requerimiento elevado de nutrientes. Y fíjense, acá ya estamos llenando con agua. Fíjense como todo lo que ustedes ven con la piedrecita chiquitita es nuestro biofiltro. Le vamos a poner abajo todos nuestros sistemas de drenaje para que se mueva el agua. Sin embargo, vamos a dejar esta maceta, como se llama, sin ningún sistema de circulación, porque no queremos que la tierra contamine el agua con nutrientes. Y fíjense cómo los nenúfares, que inicialmente no estaban especialmente emocionantes, sino que prácticamente no se veían, producto que tienen una cantidad importante de nutrientes en la tierra, van a crecer sin ningún problema y de hecho van a tener una muy buena y excelente floración. ¿Ok? Para los que quieran tener peces en general, ojo, no es un tema tener peces siempre que tengan un sistema de biofiltro. Mucha gente que hace estanques ornamentales y que no construye biofiltros tienen el agua asquerosa después de un rato, porque en el fondo estos peces hay que alimentarlos y eso significa que hay deposiciones, un montón de nutrientes que entran en el agua y por lo tanto agua que se pone completamente verde bastante rápida. Ese estanque con peces va a necesitar también un biofiltro. Fíjense como el agua acá está completamente cristalina, es impresionante. De hecho, los peces se ven poco menos que volando. Hay un reflejo que tiene que ver con el color de la membrana, que es muy oscura, pero acá hay un biofiltro que está funcionando bastante bien. Fíjense, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero estamos sacando el agua de este estanque ornamental y lo estamos haciendo pasar por esta comunidad de plantas donde hay sustrato y está volviendo, como se llama, el estanque ornamental, donde también hay una cantidad importante de plantas que se preocupan de generar esta condición apta para bacterias benéficas que van a mantener mi agua biológicamente de la mejor manera posible. ¿Ok? Para los que tengan
cuerpos de agua que sean grandes, importantes, tal vez un estanque acumulador de agua, etcétera, obviamente en zonas donde no estén con escasez hídrica, traten de generar lugares protegidos de gatos y perros domésticos para que las aves puedan encontrar condiciones para anidar. Esto es re importante, esto también es ecología y es conservación. Busquen obviamente las plantas que esas aves utilizan para hacer sus nidos y cultívenlas cerca, obviamente cerca del cuerpo de agua, y preocúpense de que estos cuerpos de agua estén protegidos para que perros y gatos no puedan entrar y por lo tanto no se roben o no se coman los huevos y con eso obviamente nazcan los polluelos y podamos ayudar a la conservación de estas aves. ¿Ok? Para Chile, el uso de plantas palustres como la tifa, el chenoplectus, el yuncus en zonas inundadas también pueden ser bien extraordinarias para un montón de aves que hacen sus nidos. Acá estos son triles en un estanque ornamental que construimos con la hamaca. Acá el macho está empezando a construir el nido, que es como una suerte de como un nido muy parecido, como una suerte como de calcetín que está en el borde del agua, totalmente rodeado de vegetación, y el trile hace su nido en este lugar donde hay estas plantas que son palustres, en el fondo esta suerte como de palitos, como totora. Ese es un lugar de anidación extraordinario, y normalmente los gatos y los perros, salvo los perros que les gusta el agua, no se meten. Y es súper importante que si tienen gatos o perros que eventualmente puedan llegar a su cuerpo de agua, acuérdense que acá tenemos que tratar de preservar la vida silvestre y por lo tanto es súper importante que generen condiciones aptas para que no ocurra que entren, como se llama, estos animales y obviamente se coman los huevos o maten los animales. ¿Ok? Para los argentinos y los peruanos, por favor, no se preocupen de mosquitos, eso es lo importante. Un estanque ornamental equilibrado, vegetado, con biofiltro, va a tener un montón de insectos benéficos, algunos de los cuales hacen parte de su ciclo en el agua, otros lo hacen completo, que consumen muchos insectos molestos. A mí me encantan los alguaciles, como dicen los argentinos, las libélulas o como decimos en Chile, los matapiojos, porque hacen parte de su ciclo en el agua y mientras están en el agua se comen un montón de insectos molestos, entre otros los mosquitos, que también tienen parte de su ciclo en el agua, y por lo tanto los estanques ornamentales no aumentan la cantidad de mosquitos. Eso es un mito, siempre y cuando obviamente estén en buenas condiciones. Y si se llegan a encontrar con animales como estos dentro del agua, y me refiero a los que están en la mitad inferior de su pantalla, no los maten, aunque suene raro, lo que está abajo del matapiojo, la libélula o el alguacil, es la larva, es la etapa acuática del matapiojo, y en el caso puntual de la damisela, que también consume un montón de insectos malos, en el fondo la damisela que está arriba tiene una larva que es la que está abajo, que es una depredadora extraordinaria, que obviamente súper benéfica tenerla en nuestros jardines porque es parte de lo que vamos a llamar el control biológico. ¿Ok? Temas importantes. Vegetación, si no hay vegetación en general, todo este control biológico para la gente que quiera tener control biológico en el jardín, es súper importante la vegetación, no solo desde el punto de vista de la belleza o de mantener el agua en buenas condiciones, también es súper relevante desde el punto de vista de que muchos de estos insectos benéficos puedan vivir. Así que no se olviden que sin plantas va a ser difícil tener efímeras, libélulas, etcétera, porque se nos van a morir. Y lo importante es que a partir de ahora y después de la charla que hemos tenido, que es solo una introducción, este tema es mucho más complejo, pero es para motivarlos a que hagan pequeños cuerpos de agua o eventualmente transformen sus piscinas en naturales. Por favor, reduzcan la superficie por temas de evaporación y obviamente de gasto de agua, pero empiecen a mirar el agua no necesariamente como lo que ustedes ven ahora. Y esta foto me encanta porque este era el tranque de una viña, de un sistema donde acumulaban agua solamente para regar. No miren solamente el agua como es, sino como lo que puede ser, porque definitivamente uno puede cambiar radicalmente un cuerpo de agua y transformarlo en un tremendo cuerpo biológico como una parte definitivamente de ese control biológico, ese corredor biológico que queremos construir. ¿Ok? Así que, y siempre digo esto, el cambio que el planeta necesita eres tú.
Nada de andar esperando que los otros hagan lo que nosotros podemos hacer. Todos los cambios importantes en la historia de la humanidad ocurren porque hay algunos que toman la iniciativa y se movilizan, y los invito a que se movilicen a hacer jardines sostenibles, corredores biológicos, que no se olviden de lo importante que tiene que ver con la continuidad de alimentos, la cobertura del suelo, la floración en distintas épocas, la producción de frutos, la belleza, que es súper importante. No se olviden también que es súper relevante pensar en que el agua tiene que ser parte de este jardín, obviamente en una proporción razonable, pensando en que muchas de las zonas en las que vivimos eventualmente puedan estar con una sequía. ¿Ok? Preguntas importantes que han hecho: sistemas de bombeo, absolutamente los estanques ornamentales, salvo los sistemas hidrobotánicos, en general necesitan de movimiento de agua. Yo les diría que incluso si uno tiene un estanque ornamental hidrobotánico, o sea, un estanque que tiene un montón de plantas, siempre es bueno que tengan un pequeño movimiento de agua, y es ideal que tengan como un pequeño golpe de agua para que de alguna forma rompa la tensión superficial. Hay que tratar de que el estanque no esté como un espejo, tenemos que tratar de que tenga algo de movimiento, porque ese movimiento ayuda al intercambio gaseoso, que es absolutamente clave. Y si tienen piscinas naturales o tienen sistemas de technical wetland, de esta cosa, de este sustrato con gravilla, es súper importante definitivamente que tengan sistemas de bombeo. ¿Ok? Y para los que preguntan si uno puede convertir una piscina tradicional en natural, absolutamente. Hemos hecho un montón de trabajos con la hamaca, es sencillo, es súper emocionante. Y es loco, construir una piscina que no necesita químicos para tener agua cristalina es increíble, la verdad. No se echa a perder la piel, no te duelen los ojos, la verdad que cambia mucho la experiencia de bañarse en piscina natural. María Ignacia, ¿tú querés preguntar o decir algo? No, solo esperando que contesten las preguntas de nuestros participantes, Perfecto. para una vez que ya no tengan dudas, dejarlos invitados para el próximo curso. Oye, acá hay una pregunta interesante que tiene que ver, mira, Daniel pregunta: en un jardín en Puerto Varas tengo la situación de que en invierno se forma una laguna con la lluvia y en verano se seca. Eso, Daniel, es lo que se conoce como un humedal facultativo, por llamar así. Y es una condición que pasa en la naturaleza en un montón de lugares, no solo en tu casa. Y de hecho, existen un montón de plantas que no tienen ningún problema con tener inmersión parcial durante varios meses y después no tener inmersión. Yo diría que lo más importante tiene que ver con la profundidad a la que alcanza tu laguna, porque si es una laguna que tiene una profundidad de 3 metros, va a ser complejo, ¿cachai? Poner plantas porque el agua es demasiada. Pero si es una laguna que tiene 30 o 40 centímetros de profundidad, probablemente muchas plantas como los juncos, el Chenoplectus, eventualmente la tifa, que podría ser un poco invasora, así que no te la recomiendo mucho. Algunos arrayanes, por ejemplo, no tienen ningún problema. El Salix humboldtiana, nuestro sauce chileno, no debería pasarle absolutamente nada, no tiene ningún problema. Y Nadia, que nos pregunta respecto de la Patagonia, y esto está interesante porque no sé si es la Patagonia argentina o chilena, porque son bien distintas en el fondo, pero para la Patagonia ningún problema. De hecho, tengo un estanque ornamental construido en Coyhaique, que es una belleza. La dueña de la casa, la Sole, que le aprovecho de mandarle saludos si está, tiene un estanque precioso, tiene un montón de plantas, no hay ningún problema. Yo les diría que no hay ninguna limitación de dónde hacer un estanque ornamental. Lo importante es entender lo que les dije, de que ojalá con un biofiltro, entender que ese biofiltro tiene que tener una cierta altura de gravilla, y entender que la altura de agua sobre el biofiltro define la comunidad vegetal que de alguna forma podemos colocar. O sea, un estanque no es una improvisación, requiere de una pequeña, de un cierto proceso de pensarlo, ¿cachai? Para que no la embarren y en vez de ser una fuente de frustración sea pura alegría, porque el agua, María Ignacia, tú cachai que es magnética, donde hace un pequeño estanque, todo pasa. El lugar donde uno se quiere sentar, donde los niños juegan, ¿cachai? Y ojo, eso sí, con la seguridad si tienen niños que no saben nadar. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal. Tu curso estuvo demasiado interesante, muy entretenido, la verdad que con mucho contenido. Te lo agradecemos cualquier cantidad. Los quiero dejar invitados a todos para el próximo jueves, que es el último curso de este ciclo. El próximo jueves a la misma hora, a las 19 horas, en el mismo link. Así Oye, que la espero próxima verlos a clase, todos. oye, la próxima clase vamos a hablar de un tema súper entretenido que es color.
O sea, y les vamos a enseñar unas técnicas muy simples, ¿cachai? De aprender a ocupar color, y vamos a ocupar, María Ignacia, flores del desierto florido, para aprender esto, para que la gente, para los que están en Chile, que han tenido la oportunidad de ver el fenómeno, y para los que no están, para que lo vengan a ver, porque es increíble, cómo el hecho de poder ver flores en la naturaleza es una tremenda escuela para ayudarnos a entender cómo podemos combinar el color en nuestro jardín. ¿Ok? Así que va a estar Buenísimo. buena esa clase. Buenísimo. Muchas gracias de nuevo, Cristóbal, por darnos todas las herramientas que necesitamos para ir transitando a un jardín más biodiverso y así poder colaborar con la propiciación de los ecosistemas. Y a Así cuidar el que, agua, y a cuidar el agua, por evidentemente. favor, a cuidar el agua. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Encantado. Que estén bien. Buenas noches a todos. Chao, chao.